Johann Ludwig Burckhardt, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, nació en Suiza en 1784. Creció en una familia privilegiada y recibió una educación clásica que encendió en él una pasión por la historia y las lenguas. La sed de conocimiento de Burckhardt se extendía más allá de los confines de Europa. Anhelaba explorar las tierras lejanas de Oriente, cautivado por sus antiguas civilizaciones y sus ricas culturas. Poco sabía él que su nombre quedaría grabado en la historia como pionero de la exploración, ligado para siempre al redescubrimiento de algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo. Los primeros años de Burckhardt estuvieron marcados por una profunda fascinación por el mundo más allá de su Suiza natal. Devoraba relatos de aventuras y exploraciones. Su imaginación se encendía con los relatos de los primeros viajeros. Sus actividades académicas reflejaban esta sed de conocimiento, destacando en sus estudios de historia, geografía e idiomas. Estas disciplinas le proporcionaron una sólida base, dotándole de las herramientas necesarias para desenvolverse en la complejidad de Oriente. Con cada año que pasaba, su deseo de conocer de primera mano estas tierras lejanas se hacía más fuerte, preparando el escenario para una vida extraordinaria de exploración y descubrimiento. La familia de Burckhardt, aunque apoyaba sus inquietudes académicas, tenía reservas sobre sus ambiciones de viajar a Oriente. La región se percibía como peligrosa e impredecible, llena de riesgos que preocupaban a sus seres queridos. Sin embargo, la determinación de Burckhardt se mantuvo inquebrantable. Comprendía los retos que tenía por delante, pero no se dejaba amilanar. Su determinación de explorar Oriente, de sumergirse en sus culturas y descubrir sus secretos, alimentaba su determinación de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Este espíritu inquebrantable le sería muy útil en los años venideros, guiándole a través de los triunfos y tribulaciones de sus extraordinarios viajes. Decidido a hacer realidad sus sueños, Burckhardt se embarcó en un período de rigurosa preparación. Viajó a Londres en 1806 y se sumergió en los círculos intelectuales de la ciudad. Perfeccionó sus conocimientos de árabe en Cambridge, reconociendo la importancia de dominar los dialectos locales para desenvolverse en la complejidad de la comunicación en Oriente. Esta dedicación lingüística no era meramente académica, sino una muestra del respeto de Burckhardt por las culturas con las que pretendía relacionarse. Sus estudios fueron más allá de la adquisición del lenguaje, abarcando una profunda inmersión en la historia, las costumbres y las prácticas religiosas del mundo árabe. Se adentró en los relatos de exploradores anteriores, analizando sus éxitos y fracasos, obteniendo valiosas enseñanzas de sus experiencias. Burckhardt reconoció que el conocimiento, especialmente la sensibilidad cultural, sería su mayor baza para afrontar los retos de Oriente. Sus preparativos fueron meticulosos, reflejando una mezcla de rigor académico y sabiduría práctica que lo convirtieron en un explorador especialmente preparado para el viaje que le esperaba. En 1809, bajo los auspicios de la Asociación Africana, una organización con sede en Londres dedicada a explorar el continente africano, Burckhardt se embarcó en su viaje a El Cairo. Esto marcó el comienzo de su transformación de erudito a explorador, dejando atrás las bibliotecas y las aulas para adentrarse en el corazón de lo desconocido. El viaje a El Cairo fue arduo, plagado de los desafíos de los viajes por mar de la época. Sin embargo, Burckhardt afrontó cada obstáculo con inquebrantable determinación, con el ánimo en alto al saber que estaba un paso más cerca de realizar el sueño de toda su vida. Su llegada a El Cairo marcó el comienzo de su inmersión en el mundo árabe. Se dedicó a perfeccionar su árabe, a adoptar las costumbres locales y a sumergirse en los ritmos de la vida a orillas del Nilo. Comprendió que para conectar realmente con las gentes y los lugares que pretendía explorar, necesitaba integrarse, despojarse de su personaje de forastero europeo y adoptar la apariencia de un viajero que respetaba y apreciaba los matices de su cultura. Esta apuesta por la inmersión cultural le resultaría muy valiosa en los años venideros, permitiéndole acceder a lugares y personas que habían permanecido ocultos al mundo exterior.
Adoptando la personalidad del jeque Ibrahim ibn Abdallah, una apariencia meticulosamente elaborada para integrarse en las comunidades locales, Burckhardt se embarcó en su exploración de las regiones meridionales del Imperio Otomano. Esta estratégica adopción de una identidad local fue esencial para su seguridad y su éxito. Le permitió navegar por sensibles paisajes religiosos y culturales, facilitando la interacción con poblaciones locales que podrían haber desconfiado de un viajero europeo. Su disfraz era algo más que un simple cambio de ropa. Era la encarnación de su compromiso con una exploración respetuosa. En 1812, mientras viajaba por los escarpados paisajes de la actual Jordania, Burckhardt se encontró con tribus beduinas que hablaban de una ciudad oculta excavada en los acantilados de arenisca. Intrigado por sus descripciones, los persuadió para que le guiaran hasta aquel misterioso lugar, sin saber que estaba a punto de redescubrir una de las ciudades perdidas más espectaculares de la antigüedad, Petra. El viaje estuvo plagado de dificultades, navegando por terrenos escarpados y negociando con lugareños recelosos. Sin embargo, la perseverancia de Burckhardt, alimentada por una sed de descubrimiento, le llevó hasta el corazón mismo de esta maravilla oculta. Al encontrarse ante el tesoro, el monumento más emblemático de Petra, tallado con asombroso detalle en la misma roca, Burckhardt quedó sobrecogido. Documentó meticulosamente las ruinas, dibujando bocetos detallados y registrando mediciones precisas. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que estaba redescubriendo una civilización perdida, testimonio del ingenio y la maestría del pueblo nabateo. Su meticulosa documentación, realizada bajo la apariencia de un simple viajero, resultaría crucial para devolver Petra al mundo. A pesar de su asombro ante la grandeza de Petra, Burckhardt siguió fiel a su identidad supuesta. Sabía que revelar su verdadero propósito podía poner en peligro su seguridad y limitar su acceso a otros tesoros ocultos. Fingió desinterés, restando importancia a las ruinas para no despertar sospechas. Esta muestra de calculada indiferencia, testimonio de su capacidad de adaptación y rapidez mental, le permitió completar su exploración de Petra y continuar su viaje, llevando consigo el conocimiento de una maravilla redescubierta que cautivaría la imaginación del mundo. El viaje de Burckhardt continuó hacia el sur, llevándolo a Egipto, una tierra impregnada de historia antigua. Se sumergió en el estudio de los jeroglíficos, reconociendo la importancia de descifrar estas escrituras antiguas para desvelar los secretos del pasado de Egipto. Su talento lingüístico, perfeccionado a lo largo de años de dedicado estudio, le resultó inestimable a la hora de enfrentarse a las complejidades de este antiguo sistema de escritura. Sus esfuerzos, aunque preliminares, contribuyeron al creciente campo de la egiptología, sentando las bases para que futuros estudiosos descifraran finalmente el código de los jeroglíficos. En 1813, mientras viajaba por el Nilo, la atención de Burckhardt se vio atraída por historias de estatuas colosales enterradas en la arena cerca de la aldea de Abu Simbel. Intrigado, se adentró en el desierto, guiado por historias y rumores locales. Su perseverancia se vio recompensada cuando se topó con el imponente complejo templario de Abu Simbel, medio enterrado por las arenas movedizas del tiempo. La visión de aquellas estatuas colosales, talladas con tanta grandeza y escala, lo dejó sin palabras. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que se encontraba ante un monumento de grandeza incomparable, testimonio del poder y la ambición del faraón Ramsés II. Documentó meticulosamente el yacimiento. Sus detalladas descripciones y bocetos captaron la magnificencia del complejo templario. El descubrimiento de Burckhardt en Abu Simbel, junto con su redescubrimiento de Petra, consolidaron su legado como pionero de la arqueología, un hombre que sacó a la luz algunos de los tesoros más espectaculares del mundo antiguo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el calor abrasador, el terreno implacable y la necesidad constante de mantener su identidad supuesta, el espíritu de Burckhardt nunca flaqueó. Siguió adelante, impulsado por una curiosidad insaciable y un profundo respeto por las culturas que encontraba.
Su viaje por Egipto fue algo más que una exploración geográfica, fue un testimonio del poder de la curiosidad humana, un viaje que reveló el perdurable atractivo de las civilizaciones antiguas y la emoción de descubrir sus maravillas ocultas. Los antiguos egipcios crearon una civilización que prosperó durante milenios. Esta civilización se desarrolló a orillas del fértil río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo traían limo que daba vida a la tierra. Esto permitía a los egipcios cultivar y producir excedentes de cosechas. Desde los bulliciosos mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. Sus faraones, considerados gobernantes divinos, invertían en expediciones a tierras lejanas. Estas expediciones buscaban recursos valiosos como oro, madera y animales exóticos. Acompáñanos a adentrarnos en el mundo del comercio en el antiguo Egipto. Viajaremos desde las soleadas orillas del Nilo hasta las lejanas costas de África y Oriente Próximo. En el corazón de cada ciudad del antiguo Egipto se encontraba el mercado, un centro lleno de vida y bullicio desde que salía el sol hasta que se ponía. Allí, tanto los habitantes de la ciudad como los extranjeros se reunían para intercambiar las cosas que necesitaban a diario y también para conseguir productos exóticos y de lujo. El aire estaba lleno del aroma de las especias, del sonido de la gente regateando y de la vista de telas de colores. Los granjeros traían sus cosechas, repletas de grano, fruta y verdura. Los pescadores mostraban los peces que habían pescado ese mismo día en el río Nilo. Los artesanos mostraban con orgullo las cosas que habían hecho con sus propias manos. Cerámica, joyas y muebles. Los egipcios inventaron un sistema para que el comercio fuera justo para todos, el deben. El deben era una unidad de medida que se basaba en el peso del cobre. Servía para comparar el valor de las cosas y de los servicios. El mercado no era solo un sitio para comprar y vender, sino también un lugar donde la gente se reunía y se relacionaba. Las fiestas y las celebraciones religiosas a menudo se celebraban en el mercado, lo que contribuía a un ambiente aún más animado. El río Nilo, el alma de Egipto, era también su principal arteria comercial. Barcos cargados de mercancías navegaban a lo largo de toda su extensión, conectando la región del delta del norte con los confines meridionales del reino. Pero los egipcios no se conformaban solo con el valle del Nilo. Se aventuraban más allá, estableciendo rutas comerciales por tierra y mar que llegaban hasta la península arábiga, el Levante e incluso Mesopotamia. Las rutas terrestres, a menudo arduos viajes en caravanas de burros, cruzaban el desierto oriental hacia el Mar Rojo. Allí, los barcos egipcios se embarcaban hacia el país de Punt. Punt, que se cree que estaba en la actual Somalia, era una fuente de productos exóticos muy apreciados: incienso, ébano, marfil, oro e incluso babuinos vivos. Estas rutas no estaban exentas de peligros. Sin embargo, las ganas de obtener beneficios y el deseo de productos exóticos alimentaban el espíritu aventurero de los egipcios, convirtiéndolos en hábiles marinos y astutos comerciantes. El Imperio Antiguo, alrededor del 2686 al 2181 a.C., marcó el nacimiento de un poderoso estado centralizado en Egipto. Durante esta época, los faraones consolidaron su poder y se embarcaron en ambiciosos proyectos de construcción, especialmente las pirámides de Giza. Estas estructuras monumentales son testimonio de la autoridad de los faraones y la prosperidad económica del Imperio Antiguo. El comercio jugó un papel crucial en impulsar este crecimiento económico. Los faraones controlaban todos los aspectos del comercio, enviaban expediciones a tierras lejanas buscando recursos valiosos. La madera de los bosques de cedro del Líbano era fundamental para construir barcos, templos y tumbas. El oro, extraído del desierto de Nubia, al sur, se convirtió en sinónimo del poder y la divinidad del faraón. El Imperio Antiguo
sentó las bases para el futuro dominio económico de Egipto, estableció los sistemas y las redes que permitieron a las dinastías posteriores expandir aún más el comercio y asegurar el lugar de Egipto como una gran potencia del mundo antiguo. El Imperio Medio, allá por los años 2055 al 1650 a.C., vio cómo el poder egipcio resurgía tras una época de inestabilidad política. Los faraones de esta época se centraron en extender su influencia hacia el sur, a Nubia. Nubia, una región rica en oro, se convirtió en el objetivo principal de las expediciones egipcias. El oro desempeñaba un papel fundamental en la economía y las creencias de los egipcios. Se le consideraba la carne de los dioses y poseerlo era señal del favor divino. Los egipcios establecieron puestos comerciales y fortalezas a lo largo del Nilo para asegurar el acceso a las minas de oro de Nubia. Además, desarrollaron técnicas de minería muy avanzadas para extraer este preciado metal de la tierra. El oro de Nubia impulsó la prosperidad del Imperio Medio. Sin embargo, la codicia de los egipcios por el oro nubio también provocó conflictos. Estas campañas fueron costosas y sangrientas, pero finalmente aseguraron el control de Egipto sobre Nubia y sus valiosos recursos. El Imperio Nuevo, alrededor de 1550 a 1069 a.C., marcó el momento de mayor poder y prosperidad de Egipto. En este periodo, el Imperio egipcio alcanzó su máxima extensión, desde Nubia al sur hasta Siria al norte. Esta expansión trajo muchísima riqueza y artículos de lujo a Egipto, transformando su cultura y economía. Los faraones del Imperio Nuevo lanzaron campañas militares ambiciosísimas. Estas campañas pusieron amplios territorios bajo control egipcio y abrieron nuevas rutas comerciales. Los ejércitos egipcios regresaron de sus conquistas con montones de tesoros: oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos e incluso esclavos. El comercio con tierras lejanas floreció durante el Imperio Nuevo. Los barcos egipcios navegaron por el Mediterráneo, alcanzando las costas de Grecia, Anatolia y el Levante. Estos bienes exóticos se convirtieron en símbolos de estatus para la élite egipcia, impulsando aún más el comercio y el intercambio cultural. El Imperio Nuevo fue una época de riqueza y lujo sin precedentes en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus ambiciosos proyectos de ingeniería y el Canal de los Faraones es un testimonio de su ingenio y determinación. Esta ambiciosa vía fluvial, también conocida como el Canal de los Mares, pretendía conectar el río Nilo con el Mar Rojo, creando una ruta comercial directa entre Egipto y Oriente. El primer intento de construir el canal se le atribuye al faraón Sesostris III de la 12ª dinastía alrededor del año 1878 al 1839 a.C. Sin embargo, fue el faraón Necao II de la 26ª dinastía, alrededor del año 610 al 595 a.C., al que a menudo se le asocia con la finalización del canal. El canal fue una hazaña de ingeniería notable para su época. Se extendía por más de 160 kilómetros, conectando el río Nilo con los lagos amargos, que luego se conectaban con el Mar Rojo. El canal facilitó el comercio y el transporte entre Egipto y Oriente. Permitía a los barcos egipcios evitar el peligroso viaje alrededor de la península del Sinaí, reduciendo el tiempo de viaje y los riesgos. Sin embargo, la construcción del canal no estuvo exenta de desafíos. A pesar de su uso intermitente a lo largo de la historia, el Canal de los Faraones es un testimonio de la visión y la destreza de ingeniería de los antiguos egipcios. El otrora poderoso imperio egipcio no duró para siempre. La inestabilidad política, los conflictos internos y el surgimiento de nuevas potencias en la región fueron erosionando poco a poco el dominio de Egipto. Para el período tardío, alrededor del 747 al 332 a.C., Egipto era una sombra de lo que había sido. Su economía estaba debilitada
y sus rutas comerciales interrumpidas. El declive del comercio egipcio se debió a varios factores. Internamente, la inestabilidad política y los conflictos debilitaron el control del gobierno sobre las rutas comerciales y los recursos. El surgimiento de reinos independientes en Nubia dificultó aún más el comercio hacia el sur. Las presiones externas también influyeron. La llegada de nuevas potencias, como los asirios, babilonios y persas, desafió el poder de Egipto en el cercano Oriente. El declive del comercio tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad egipcias. El declive del comercio egipcio marcó el final de una era. La historia del comercio en el antiguo Egipto es un reflejo del ingenio, la capacidad de adaptación y la ambición de esta civilización extraordinaria. Desde los animados mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. El legado comercial del antiguo Egipto todavía se puede apreciar hoy en día. Los egipcios desarrollaron sistemas complejos de comercio y diplomacia. Crearon tecnologías innovadoras para el transporte y la navegación. Establecieron rutas comerciales que conectaban territorios y culturas lejanas. Estas innovaciones prepararon el terreno para el desarrollo del comercio internacional en los siglos posteriores. Aunque los faraones y las pirámides hayan desaparecido hace mucho tiempo, el espíritu comercial que impulsaba al antiguo Egipto sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Mientras navegamos por las complejidades del comercio global en el siglo XXI, podemos extraer valiosas lecciones de los antiguos egipcios, quienes dominaron el arte del comercio y dejaron una huella imborrable en el mundo. La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos. No eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción. Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba. Era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita. Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones.
Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá. Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas. Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel. Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel. Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos. Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales. Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial
utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil, para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones. Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos, sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del col hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Cleopatra VII nació en el 69 a.C., hija de Ptolomeo XII Auletes, el faraón de Egipto. Su familia, los Ptolomeos, eran de origen griego-macedonio, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. A pesar de su herencia, los Ptolomeos adoptaron la cultura egipcia y Cleopatra, a diferencia de muchos de sus antepasados, aprendió el idioma y las costumbres egipcias. Cleopatra subió al trono en el 51 a.C., a la edad de 18 años, gobernando junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, el reinado de la joven reina comenzó en medio de problemas políticos. Egipto era un premio rico, deseado por Roma.
la potencia que crecía en el Mediterráneo. Los primeros años de Cleopatra en el trono estuvieron marcados por luchas de poder con su hermano y sus consejeros. La joven reina, sin embargo, tenía una inteligencia aguda y entendía muy bien la política. Estaba decidida a asegurar su puesto y devolver a Egipto su antigua gloria. El gobierno conjunto de Cleopatra y Ptolomeo XIII estuvo lleno de tensión. Los consejeros del joven faraón, especialmente el eunuco Potino y el general Aquilas, intentaron apartar a Cleopatra y juntar su propio poder. En el 48 a.C., consiguieron echar a Cleopatra de Alejandría, la capital de Egipto. Exiliada y enfrentando la pérdida de su trono, Cleopatra se negó a aceptar la derrota. Reunió un ejército en el sur de Egipto, decidida a recuperar lo que era suyo por nacimiento. Mientras tanto, un nuevo personaje entró en escena en Egipto. Julio César, el poderoso general romano, llegó a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo, el Grande. Cleopatra vio una oportunidad en la llegada de César. Se dice que se metió a escondidas en Alejandría, oculta en una alfombra, para presentar su caso directamente al general romano. César, impresionado por su inteligencia y carisma, aceptó apoyar su reclamo al trono. La intervención de César en los asuntos egipcios llevó a un conflicto corto pero duro, conocido como la Guerra Alejandrina. César, con las fuerzas de Cleopatra, se enfrentó al ejército de Ptolomeo XIII. La guerra terminó en una batalla decisiva en el río Nilo, donde las fuerzas de Ptolomeo fueron derrotadas y el joven faraón se ahogó intentando escapar. Con sus enemigos vencidos, Cleopatra fue devuelta al trono, gobernando ahora junto con su hermano aún más joven, Ptolomeo XIV. Sin embargo, estaba claro que Cleopatra era el verdadero poder en Egipto, y su posición estaba asegurada por la presencia de César y sus legiones. César se quedó en Egipto varios meses, cautivado por la inteligencia y el encanto de Cleopatra. Su relación, tanto política como personal, tendría grandes consecuencias para Egipto y para Roma. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz un hijo, Ptolomeo César, conocido en la historia como Cesarión, y muchos creían que era hijo de César. La relación de Cleopatra con César tenía muchas caras. Era una alianza estratégica que aseguraba su puesto en el trono y le daba el apoyo del hombre más poderoso del mundo romano. César, a su vez, se benefició de la riqueza y los recursos de Egipto, que eran muy importantes para sus campañas militares. Pero más allá de la política, su relación también era de atracción mutua y de ser buenos compañeros intelectuales. Cleopatra, que hablaba varios idiomas y sabía mucho de filosofía y artes, era una conversadora que encantaba. A César, por su parte, le atraía su inteligencia, ambición y su porte de reina. Su romance causó un escándalo en Roma, donde los enemigos de César lo usaron como prueba de su creciente ambición y de que no respetaba la tradición romana. Cleopatra, sin embargo, no se preocupó por los chismes romanos. Acompañó a César a Roma en el 46 a.C., donde la recibieron con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Después del asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto. La República Romana se hundió en una guerra civil y Cleopatra observaba con cuidado lo que pasaba. Sabía que el destino de Egipto estaba muy unido al resultado de la lucha por el poder en Roma. Una de las figuras clave en el mundo romano, después de César, era Marco Antonio, amigo cercano y general leal de César. En el 41 a.C., Antonio llamó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía, para que respondiera por el supuesto apoyo que había dado a sus enemigos. Cleopatra, siempre estratega, vio esto como una oportunidad para hacer una nueva alianza con un líder romano poderoso. Llegó a Tarso con gran estilo, navegando por el río Cidno en una barcaza muy decorada, vestida como la diosa Afrodita. Antonio, conocido por su amor al lujo y al espectáculo, quedó completamente cautivado. La relación de Cleopatra y Antonio rápidamente se convirtió en un romance apasionado y una alianza estratégica. Compartían la visión de un poderoso imperio oriental, con Egipto en el centro, que desafiara el dominio de Roma.
Cleopatra dio a Antonio apoyo económico y militar, muy importante para sus campañas contra los asesinos de César y sus rivales por el poder en Roma. Su alianza, sin embargo, era vista con desconfianza y enfado en Roma. Los enemigos de Antonio presentaban a Cleopatra como una seductora manipuladora, decidida a atraparlo y usarlo para sus propias ambiciones. Las declaraciones públicas de Antonio, como su decisión de dar a Cleopatra y a sus hijos territorios en Oriente, aumentaron aún más estas sospechas. A pesar de la creciente oposición en Roma, Cleopatra y Antonio siguieron fortaleciendo su poder en Oriente. Cleopatra tuvo 3 hijos con Antonio, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y otro hijo, Ptolomeo Filadelfo. Mientras Cleopatra y Antonio construían su base de poder en Oriente, una nueva amenaza surgía en Roma. Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César, estaba poco a poco juntando su propio poder. Octavio, un político astuto y un estratega duro, usó con habilidad las preocupaciones romanas sobre la relación de Antonio con Cleopatra y su aparente orientalización. Se presentó como el defensor de la tradición y las virtudes romanas, mostrando a Antonio como un traidor hechizado por una reina extranjera. El conflicto entre Antonio y Octavio se convirtió en guerra abierta en el 32 a.C. Octavio declaró la guerra a Cleopatra, presentando hábilmente el conflicto como una guerra contra un enemigo extranjero, en lugar de una guerra civil contra otro romano. El enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de Cleopatra y Antonio y las de Octavio tuvo lugar en el 31 a.C. en la batalla de Accio, frente a la costa oeste de Grecia. La batalla fue un combate naval y, a pesar de tener una flota más grande, Cleopatra y Antonio fueron derrotados claramente. Las razones de su derrota fueron complicadas. Las fuerzas de Antonio sufrieron muchas deserciones, y sus planes de batalla se vieron afectados por dudas y retrasos. La flota de Cleopatra, aunque poderosa, fue finalmente superada en maniobras por el almirante de Octavio, Agripa. La derrota en Accio fue un desastre para Cleopatra y Antonio. Lograron escapar a Egipto, pero sus fuerzas quedaron destrozadas y sus sueños de un imperio oriental quedaron en ruinas. Octavio, victorioso, se preparó para dar el golpe final. En el 30 a.C., las fuerzas de Octavio invadieron Egipto, encontrando poca resistencia. Antonio, enfrentando la derrota y la desesperación, se suicidó. Cleopatra, que no quería ser paseada por las calles de Roma como prisionera en el triunfo de Octavio, también eligió quitarse la vida. Las circunstancias exactas de la muerte de Cleopatra están envueltas en misterio y leyenda. La historia más famosa dice que murió por la mordedura de una serpiente venenosa, dejando que un áspid la mordiera. Otras historias sugieren que pudo haber usado una horquilla envenenada u otros métodos. Sea cual fuera el método, la muerte de Cleopatra, el 12 de agosto del 30 a.C., marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la entrada de Egipto en el Imperio Romano. Octavio, ahora el dueño indiscutible del mundo romano, había logrado su objetivo, pero a un alto precio. Cleopatra, al morir, le había negado la victoria final de capturarla viva. Su leyenda, sin embargo, viviría, asegurando su lugar en la historia como una de las figuras más fascinantes y polémicas del mundo antiguo. La historia de Cleopatra ha fascinado la imaginación de la gente durante siglos. Ha sido el tema de muchísimas obras de arte, libros y películas, y su imagen ha cambiado y se ha vuelto a interpretar según las diferentes culturas y épocas históricas. ¿Fue una seductora sin piedad que usó sus encantos para manipular a hombres poderosos o una gobernante astuta y capaz que luchó por salvar su reino en tiempos difíciles? La verdad, como suele pasar con las figuras históricas, probablemente está en algún punto intermedio. El legado de Cleopatra es complicado y tiene muchas caras. Fue la última faraona de Egipto, una reina que supo moverse por las peligrosas aguas de la política romana con inteligencia y decisión. Fue amante, madre y gobernante que dejó una huella imborrable en la historia. Su historia, una mezcla de intrigas políticas, romance apasionado y tragedia final, sigue fascinando e inspirando, asegurando que la leyenda de Cleopatra perdure por muchas generaciones.